Vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, por favor. Primera de Juan 5 y versículo 14. El apóstol Juan dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, no de la voluntad de Dios el Padre, Él nos oye. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de orando según su voluntad. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de la oración bíblica. Y vamos a hacer el tercer mensaje de cómo debemos orar, es decir, la preparación para hacer oración bíblica. Y como vimos, si estamos orando en el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu recto, ¿cierto? Y si oras en el nombre del Señor Jesús, entonces vas a tener como la manera recta o correcta acerca de su oración. La estructura y todo eso va a ser según la manera que Jesús lo había hecho. Y hoy vamos a ver cómo debes orar según la voluntad de Dios el Padre, para que oras para las cosas rectas, las cosas correctas, en lugar de cosas incorrectas. Y la verdad, hermanos, es que el resto de este estudio tiene que ver con todo eso. Entonces vamos a ver este asunto en una manera general hoy. Y después, cuando estamos mirando las cosas de qué debemos orar, ahí cuando estamos leyendo la Santa Biblia y todo eso, vas a ver lo que Dios dice, que quiere el Padre Celestial acerca de la oración bíblica. Claro. Pero primero que eso, hermanos, quiero darte algunos pasos para encontrar la voluntad de Dios el Padre, especialmente acerca de la oración bíblica. Entonces, primero vamos a Juan 5. Juan 5, nota que el apóstol Juan, él tenía confianza, él tenía certeza de que sus oraciones serían respondidas. Y la razón por eso es porque él oró según la voluntad de Dios el Padre. Juan 5 y versículo 30, mira esto acerca de Jesús. Y el Señor dice: no puedo yo de mí mismo hacer algo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Nota esto: porque no busco mi voluntad, dice Jesús, mas la voluntad del Padre que me envió. Y el primer paso que debes hacer, hermanos, es buscar la voluntad de Dios el Padre del corazón. Realmente querer hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios y el mío, cómo pueden mezclar y todo eso. Todo comienza de corazón. Debes ser sujetos a Dios. Y por eso puedes resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tanto como Jesús había hecho en Mateo 4 y Lucas 4 con Satanás. Era porque él estaba sujeto, es decir, él buscó la voluntad de su Padre con cada respuesta bíblica que Dios. Le estaba citando Deuteronomio en esos capítulos. Y por eso el enemigo no podía quedarse. Y es lo mismo contigo, cristiano. Y la pregunta es: ¿estás buscando a Dios el Padre del corazón para todo? Y eso incluye la oración bíblica. Si piensas que ya sabes cómo orar, como vimos en la introducción, no piensas como los discípulos que habían orado y sabía el Antiguo Testamento desde su niñez y todo eso. Ellos, viendo a Jesús, dieron cuenta que no sabían cómo orar. No sabían qué es oración. Vieron una diferencia, ¿sí ve? Y si usted quiere reconocer eso, comienza aquí. Y eso nos lleva al segundo paso. Vamos a Salmo 143. Salmo 143.
Interesantemente, el primer paso básicamente es orar en el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Entonces eso es todo, como todo esto conecta. Salmo 143 y versículo 10, David dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y debes pedir a Dios después de buscando a Él el corazón de su voluntad. Pídele, pregúntale, que Él te muestra su voluntad. ¿Y qué pasará? Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y por eso oras en el Espíritu Santo. ¿Sí ve la conexión ahí? Pero tienes que pedir a Él. Tienes que preguntarle, tienes que hablar con Él. Y no importa el asunto si es bíblico o no. Dios importa las cosas grandes y pequeñas. Y Él quiere estar involucrado en toda su vida. Por eso Él envió a su Hijo para morir para sus pecados. Él quería una relación personal contigo. Y Él ya conoce a ti más que usted mismo. Entonces deja que Él se involucre en su vida. Y pide que Él te muestre su voluntad después de tomar ese propósito y decisión en su corazón para hacerlo. Y el Espíritu Santo va a guiarte acerca de todos esos asuntos. A la palabra de Dios, como ya sabemos. ¿Sí, ¿verdad? Pero nota que David, alguien que tenía un corazón según Jehová, él pidió que Dios le enseñe a hacer su voluntad porque él sabía que necesitaba a Él para cumplirlo. No somos capaces sin la gracia de Dios, hermanos, de cumplir la voluntad de Dios. No olvida eso. Es cuando lo olvidas y ya estás parada sin Dios que vas a caer. Como dice en 1 Corintios 10. Entonces, ten cuidado de eso. ¿Sí, verdad? Y eso nos lleva al tercer paso, porque el buen espíritu va a guiarte a la Biblia para ver la rectitud de Dios el Padre. Y por eso Romanos 12, vamos ahí, Romanos 12, y versículo 1 dice, disculpa, así que hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, si ve Dios el Padre, la buena, agradable y perfecta. Ahí tienes tres cosas acerca de la voluntad de Dios el Padre. Y debes encontrar su voluntad directa en las Escrituras. Y parece que Pablo nos dio los tres aspectos ahí. Y la verdad, hermanos, como dije, vamos a considerar más cosas acerca de la voluntad de Dios cuando estamos aquí viendo las cosas de qué debemos orar en el resto de esta serie. Pero estás haciendo las cosas directas, las tres cosas básicas ahí. Estás en la buena, agradable y o la voluntad perfecta de Dios el Padre. Esa es mi pregunta. Pero Manuel, yo no sé qué es eso. Ok, vamos a 1 de Timoteo 2. Eso es cuando debemos comparar escritura con escritura en contexto para confirmar a qué se refiere Pablo. 1 de Timoteo 2 y versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y el Espíritu Santo, cuando Él escribe por medio de Pablo, Él usualmente enseña usando formatos que conectan como ideas en oraciones. Y a veces es ABAB formato, a veces es ABBA formato, a veces es ABCCBA. Hay una palabra académica para eso, pero el punto es que Él hace eso mucho porque Él quiere conectar ideas
Y no solamente mostrar qué significan, sino la conexión entre ellas, porque eso es como aprendemos. ¿Sí, verdad? Y aquí tienes A, B formato, que es la voluntad buena y agradable de Dios Salvador nuestro, el cual A es bueno, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Eres salvo? ¿Renaciste? Eso es la buena voluntad de Dios el Padre. ¿Sí ven? Él no desea que nadie se muere, pero que todo se viene a arrepentimiento, como había dicho el apóstol Pedro. ¿Estás en su buena voluntad? Porque si no estás, no eres capaz de hacer oración bíblica, voy a decirte eso. No me importa cómo lo haces, si estás en sus piezas ahí por horas, nada de eso importa. No conoces a Dios, no puedes orar en el Espíritu Santo, no tienes su poder. ¿Sí, ven? Entonces todo comienza ahí. Todo lo que es bueno. En el contexto, Pablo está diciendo que ora para reyes y autoridades y personas así, y en parte es para que ellos puedan recibir la buena voluntad de Dios, es decir, la salud. Regresando al versículo 3, y agradable delante de Dios Salvador nuestro, que es agradable. 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, con bueno, y entonces cuando lees, tienes una cláusula dependiente conectando la segunda cosa, algo que Dios quiere, su voluntad. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Y la voluntad agradable de Dios es que conoces la verdad. Es decir, tienes la Biblia. Santifícalos por tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesús oró a Dios el Padre acerca de eso, diciendo, por favor, Padre celestial, santifícalos por esto. Tú tienes esto sin la palabra de Dios, sin toda habla de Dios que es limpia y pura. No eres capaz de conocer toda la verdad. No puedes tenerlo, no puedes caminar con eso. Y por eso vas a estar ahí andando en este mundo, salvo por la gracia de Dios, gloria a Dios por eso. Pero sin todo lo que necesitas, ¿para qué puedes vivir para Dios en la tierra? Entonces, hermano o hermana en Cristo, usted sabe que hay una Biblia perfecta en español. Que puedes tener toda habla de Dios, que puedes confiar en cada palabra, que el hombre no va a vivir con pan solamente, como había dicho Jesús, pero según toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí, verdad? La doctrina de Dios, según Deuteronomio 32, es las palabras que caen como rocío y lluvia a nosotros progresivamente en la historia de la humanidad, que es la historia de Dios realmente. Él está involucrado con eso, ¿cierto? Él tiene las palabras. Sin eso no puedes estar en la voluntad agradable de Dios como debe ser. Dios es misericordioso y bueno y da gracia para que puedas en algunas cosas sí, puede ser que llegas a eso, pero nunca va a ser cumplido en su vida, porque no conoces esta verdad tan simple que Dios te dio sus palabras, que Él te habló. Y la voluntad perfecta de Dios el Padre, segunda de Timoteo 3 y versículo 16, imagino que ya algunos hermanos ya sabían dónde voy a ir. Segunda de Timoteo 3 y versículo 16 dice, toda escritura es inspirada divinamente, toda, ¿cuánta? Toda. ¿Sí ven? Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa eso? ¿Que no pecan? No. Perfectamente instruido para toda buena obra. Y la voluntad perfecta de Dios es que maduras en la fe para ser un cristiano maduro que es perfecto, completo en lo que haces para Dios. Y como había dicho mi pastor, la perfección cambia según su edad espiritual, tanto como con niños. Yo tengo mi hija que tiene 6 meses ya, ella es perfecta de su edad, qué bendición. Pero yo sé que ella no se va a ser capaz
de predicar el evangelio, no puede hablar. Pero tengo otra expectativa por mi hija que tiene 5 años, ¿sí ven? Ella puede hablar. Ella sabe un poco acerca del Señor. Y es lo mismo contigo, cristiano. Cuando creces en la fe, si eres perfecto, vas a vivir según su edad espiritual y ser maduro en la fe. No vas a tener 10 años con el Señor y no saber algo básico, como doctrina básica acerca de Cristo y cosas así. Vas a saber eso y vas a tener experiencia ahí en la calle, tocando puertas, pasando tratados o predicando en el aire libre. Entonces, si conoces a Cristo personalmente y tienes la palabra de Dios el Padre aquí en sus manos, la tercera cosa es que estás viviendo según eso. Estás leyendo esas palabras para que entren sus ojos y bajan en su mente ese 18 pulgadas a su corazón para que cambie algo ahí. Eso es la voluntad perfecta de Dios el Padre. Y el último paso es en Salmo 40. Salmo 40. Y versículo 8 que dice, eso es David otra vez: para hacer tu voluntad, Dios mío, hame agrado y tu ley está dentro de mis entrañas. Es decir, el cuarto paso es encontrando gozo en la voluntad de Dios por haciéndolo, por practicando en su vida. Porque Dios puede darte todo eso, encuentras la voluntad de Dios, etc. y lo lees, dice, yo no voy a hacerlo. No, cúmplelo y ves el gozo del Señor que Dios va a darte automáticamente por haciendo su voluntad. Y eso te motiva a seguir caminando con Dios en la fe. Porque ese gozo es algo que es más grande que la felicidad de este mundo. No importa la situación en que estás metido. Porque es algo del Señor. ¿Sí, verdad? Entonces mi pregunta es, ¿te sientes agradado? ¿Te sientes gozo por cumpliendo la voluntad de Dios? Para que sigues caminando en eso y vas a importar en eso más que las cosas de este mundo. Que todo eso va a perecer, como había dicho el apóstol Juan. Pero los que hacen la voluntad del Padre, todo eso permanece para siempre jamás. Bueno, si cumples esos 4 pasos, hermano o hermana en la fe, el resultado es este. Vamos a Romanos 8. Romanos 8 en una mano y Primera de Juan 5 en la otra mano. Romanos 8 y Primera de Juan 5. Y Romanos 8 y versículo 28 dice, y sabemos, que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, es a saber, a los que conforme a su propósito de Dios el Padre, su voluntad, son llamados. Y ya este versículo aplica a su vida. Hay muchos hermanos que usan ese versículo, no entienden que tiene una condición, que amas a Dios. Sí, soy salvo, sí, en una manera básica. Pero no vas a ver esto pasar en su vida, sino vives para Dios, mostrando el amor que tienes para Él, para cumplir su voluntad en su vida, incluyendo su manera de orar y las cosas de que oras y todo eso. Y es cuando eso pasa que puedes ver Dios utilizándote para cambiar las vidas de otros. ¿Sí, ven? Y cuando algo malo pasa, Dios lo hace para bien. Yo estaba hablando con un hermano que fue conmigo para predicar en Indy 500. Y él me dijo que él tenía que ir a la cárcel sin razón, porque estaba en tierra pública y todo eso. Pero Dios utilizó a él y a su hijo para dar el evangelio y estudios bíblicos a algunos que estaban adentro de la cárcel por esas 6 semanas, y algunos recibieron a Cristo. ¿Sí ven? Dios el Padre obrando todo para bien, y obviamente ellos salieron, no tenían cargas ni nada porque hicieron nada malo. Dios el Padre va a obrar todo para su bien, si amas a Él, y esos pasos muestran ese amor. ¿Sí, ven? Por eso estás ahí gozando en el fin, dispuesto para seguir adelante con Dios el Padre, con su voluntad,
siguiendo en cumplimiento para eso, tanto como vives para el amor de sus padres terrenales. ¿Sí, ven? Te da gozo. Primera de Juan 5 y versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, también sabemos, no tanta certeza de Juan, sabemos. ¿Okay? También sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Y el resultado es Dios siempre nos responda si sigues esos pasos. ¿Okay? Y hay realmente 3 maneras que tienen que ver con siguiéndolos, pero voy a decir que hay 4 porque si no sigues los pasos, el 4 puede pasar. Porque evitarse la oración bíblica en esa situación de una manera. ¿Okay? Entonces, las 4 maneras son la manera directa, la manera demorada, la manera diferente y la manera desaprobada. Y la 4ª, bueno. Comenzando con la manera directa, vamos a Mateo 7 y Segunda de Reyes 6. Mateo 7 y Segunda de Reyes 6, por favor. Y Mateo 7 y versículo 7, Jesús dice: pedid y se os dará. Buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Y parece como algo inmediato, algo directo, algo que preguntas y pasa. Y es verdad, eso puede pasar. Por ejemplo, esto pasó con Eliseo. Segunda de Reyes 6 y versículo 15 dice: y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y el Señor es Eliseo. ¿Okay? Y él, Eliseo, le dijo: no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos, hablando de su siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y como ellos descendieron de él, Eliseo oró a Jehová y dijo: ruégote que hieras a esta gente con ceguedad. Hiriólos con ceguedad, conforme al dicho de Eliseo. Y mira que 2 veces Eliseo oró y Dios respondió directamente haciendo las cosas, mostrando al mozo el poder de Jehová y la confianza que debes tener con Él. Porque si eres como Eliseo y vives para Dios y cumples su voluntad con gozo, vas a tener poder con Dios para que cuando oras a Él bíblicamente, Dios responda, porque es según su voluntad. También tenemos la manera demorada. Vamos a Lamentaciones 3 y Eclesiastés 3, por favor. Eclesiastés 3 y Lamentaciones 3. Lamentaciones es después de Jeremías, pero antes de Ezequiel. Eclesiastés 3 y Lamentaciones 3. Y en Lamentaciones 3 y versículo 5, Jeremías dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar, callando en la salud de Jehová. Y mira que el profeta Jeremías está ahí diciendo que a veces Dios responde de una manera demorada, pero confía en Él, calla y espera. Eso es bueno. Confía en la salud de Dios, que va a llegar en el momento correcto. ¿Por qué? Eclesiastés versículo 1 dice: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que quisieres debajo del cielo tiene su tiempo determinado. Dios sabe cuándo es correcto responder. Y a veces en el momento después de que oras, y por eso hay una respuesta directa, y a veces que no. Pero confía en Dios. Como dice en versículo 11 de Eclesiastés 3, dice: todo lo hizo hermoso en
¿Cuál tiempo? ¿En mi tiempo? No, en su tiempo, en el tiempo de Dios. Todo es hecho hermoso de Él. Por eso confiamos que todo va a ser obrado para bien para los que a Dios aman, como dice Pablo, ¿sí ve? Lo que dijo Pablo es el resultado de esta sabiduría en Eclesiastés. Pero es el tiempo de Dios. Y si sigues esos pasos buscando la voluntad de Dios el Padre cuando oras, si no recibes una respuesta ya en ese momento, no vas a pensar que Dios no te había escuchado, te había abandonado o algo así. Vas a callarse y sujetarse a su voluntad esperando que Dios muestra su respuesta en el momento correcto, sabiendo que Él ya te había salvado, mostrando que Él importa. ¿Sí ven? Esperando en la salud de Jehová, descansando en eso. Y también hay de manera diferente. Vamos a Romanos 8 y 2 de Corintios 12. Romanos 8 y 2 de Corintios 12, por favor. Y Romanos 8 y versículo 26, ya vimos un poco ese versículo, ¿no? La Biblia dice: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, mas el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ya vimos eso con el Espíritu Santo. A veces no sabemos cómo debemos orar o de qué, y Él ora para nosotros. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y eso es Jesús, como ya vimos. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y nota que Jesús intercede para nosotros según la voluntad de Dios el Padre. ¿Para qué? Cuando el Espíritu da ese deseo a Jesús y Jesús lo dice al Padre, es cumplido. Pero nota que va a ser diferente a qué lo que estás pidiendo. Porque usted no sabe lo que ora. Por eso el Espíritu tenía que orar para ti en gemidos indecibles. Un ejemplo de esto es con el apóstol Pablo mismo. 2 de Corintios 12 y versículo 7, la Biblia dice: y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina a mi carne, el mensajero de Satanás, que me apescozonase. Por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. Él está orando a Dios. ¿Sí ven? Y Dios me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. ¿Sí? Dios dijo: no voy a sacar eso. ¿Sí ven? A veces Dios dice no. Y ese no es bueno, es correcto, tiene que recibirlo, diferente. Mira Pablo, bástate mi gracia, mi poder es hecho perfeccionado así, con su flaqueza. Entonces no voy a sacar eso, Pablo, voy a dejarlo ahí, es para ti. Y para los que están a su alrededor, para ver mi poder en ti. Y nota cómo Pablo responde, reconociendo el bien de eso. Y para nosotros, porque eso es bueno, él sigue ahí con un problema. Pablo no piensa así. 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. ¿Tú piensas así? Si oras según la voluntad del Padre Celestial, pensarás así. Gloria a Dios. Y cuando Él te da una respuesta diferente, que puede ser un no, das cuenta que es correcto, es bueno y es justo, y lo recibirás con gozo, tanto como Pablo. Eso es importante. Puede ser que tienes una enfermedad y Dios no lo saca de una. Puede ser que quiere que mantienes con eso toda su vida, como yo con asma. O tiene un propósito para un tiempo y después lo saca, como conozco a algunos hermanos y hermanas que tenían cáncer y lo tenían para un tiempo, hicieron cosas y ya después de meses desapareció por la voluntad de Dios. Él lo hizo, ¿no? Pero ellos tenían que hablar con gente ahí
en el hospital y todo eso. Era diferente, pero era para su gloria. Y también tenemos la última, que es la manera desaprobada. ¿Sí, verdad? Y en este caso, su oración es completamente ignorado. Es más que diferente, como Dios no está diciéndote que no, y eso es por qué. Ni siquiera escucha eso, porque no es algo bíblico, es algo de su carne. ¿Sí, verdad? Vamos a Santiago 4 y Primera de Reyes 19. Santiago 4, perdón si dije Salmos, no sé. Pero Santiago 4 y Primera de Reyes 19. Y Santiago 4 y versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís malamente para gastar en vuestros deleites. Eso es el problema de todos, como ya vimos muchas veces en este estudio. Pero nota que eso puede pasar con hombres y mujeres de la fe, que están andando con Dios, tanto como el profeta Elías. Primera de Reyes 19 y versículo 4, nota que no somos justos, pero vamos a caer, y Dios hace que podamos subir. Pero a veces eso requiere que Él responde en una manera desaprobada acerca de su oración, porque no fue según su voluntad. Primera de Reyes 19 y versículo 4, lo que pasa aquí es que Elías ya está corriendo de Jezabel, porque tiene miedo después de todo lo que había hecho contra los profetas de Baal. Tiene miedo de esta muchacha, esta bruja. Entonces, ¿por qué? Sí, pero a veces eso pasa. Y en versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y él quería morir. Eso suena como la voluntad de Dios el Padre. Él quiere dar vida, no muerte. Pero Elías, por todo lo que está pasando, él quiere morir. Él siente como no puede con toda esta carga de peleando contra Jezabel y todo eso. 5. Y echándose debajo de un enebro, se durmió. Hay un mensaje ahí con enebros. Por eso siempre está en mayúscula, hermano. Y aquí luego un ángel, y echándose debajo de un enebro, se durmió. Eso fue lo que pasó. Y aquí luego un ángel que le tocó, y le dijo: levántate, come. Entonces Dios escuchó su oración, pero es desaprobado. En lugar de eso, Él manda un ángel y le dice que en lugar de morir, levántate, come. Quiere darle fuerza. ¿Sí, ve? Dios es misericordioso, va a hacer eso con nosotros. La cosa más rara con Dios el Padre respondiendo a nuestras oraciones en una manera desaprobada es que usualmente, según su misericordia, Él nos ayuda a subir de nuestro momento de desespero y todo eso y desánimo, y ni siquiera nosotros damos cuenta de lo que Él está haciendo. Gracias, Señor, por ayudándonos. ¿Cierto? 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y un vaso de agua, y comió y bebió, y volvióse a dormir. Entonces Dios le da, ¿qué? Torta y agua. Es decir, pan y agua. ¿Qué es eso? Y él se volvió a dormir, se fue a la carne otra vez. 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, y Dios no para, Él trata otra vez. Tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta,
Y levantóse y comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Oreb, y parece que por ese pan de agua ya tenía la energía de hacer algo milagroso como eso. Gloria a Dios. Pero nota que alguien como Elías a veces tiene sus momentos y nosotros también. Y no oramos según la voluntad de Dios, entonces toca a él responder de una manera desaprobada, es decir no, y completamente ignorar su oración. ¿Sí, ve? Y en lugar de eso, darte lo que realmente necesitas. Darte todo lo que necesitas para levantarte de su sueño, levantarte de sus deseos y pensamientos incorrectos de muerte, si es muerte espiritual o física en el caso de Elías. Y en lugar de eso, darte la fuerza, la consolación, el poder para vivir para Dios y llegar a Oreb. ¿Y sabe lo que pasó allá? Elías dio cuenta que Dios no tiene que hablar por maneras fuertes, sino en una manera sigilosa y silenciosa. Él puede hablar. Diciéndole, vea, no eres solo, porque él quería morir porque pensó que era solo. No, había 7,000 que no había caído sus rodillas a Baal, que estaban en Israel. No eres solo. No piensa así. Te necesito más para servirme, mi Dios. De lo mismo con nosotros. Entiendo, hermanos, que hay muchos creyentes de la Biblia que a veces sienten que son solitos, y eso es parte de nuestro sufrimiento en la tierra. Pero gloria a Dios por internet para dar cuenta que no eres solo. Y Dios es bueno, vas a encontrar algunos si buscas. Si buscas y preguntas a Él, va a mostrarte que hay otros. Yo conozco muchos aquí en Noblesville, yo conozco muchos en otra parte del mundo, existen. Si ven, no eres solo. Pero ahí ves la manera desaprobada. Entonces, para concluir, vamos a Juan 7. Juan 7. Juan 7 y versículo 17 dice, que eso es Jesús hablando, y Jesús dice, el que quisiere hacer su voluntad, hablando de la voluntad del Padre, conocerá de la doctrina si es de Dios, hablando de la doctrina que Él está enseñando. Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, ¿no? O si yo hablo de mí mismo, y esto es la cosa, ¿a quién vas a sujetarse? Hay solamente dos autoridades, hay Dios y hay el enemigo. No, yo soy un varoto, ya estás con el enemigo. Eso es como él piensa. ¿Estás con Dios o no estás? No hay neutro ni nada así. Entonces, si quieres hacer la voluntad de Dios el Padre, especialmente con su oración bíblica, tienes que mirar la doctrina de Dios y dar cuenta que es de Él para que sea eficaz en su vida y para que lo cumples. Entonces, otra vez, pone ese propósito en su corazón de buscar esa voluntad, tanto como Jesús está diciendo aquí. Y pide que Dios el Padre te muestre para que cuando estás leyendo lo que Jesús dice, lo recibes, que es de la voluntad de Dios. Y eso te ayuda a buscar en la palabra que es su voluntad directa y cumplirlo con gozo cuando lo practicas. Y es en ese momento que vas a ver a Dios el Padre obrando todo para su bien, porque amas a Él y vives para Él. ¿Sí, verdad? No pienses que eso solamente son palabras de hombres y ya. Que si piensas así, piensas tanto como el enemigo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de orando según la voluntad de Dios el Padre. Y por favor, Señor, ayúdanos a reconocer su voluntad, Padre celestial. Y más que todo, no solamente reconocerlo, pero cumplirlo, porque es bueno y agradable y perfecto. Y es para nosotros. Usted nos dio su voluntad para santificarnos y por todo el amor que tienes, usted quiere hacerlos más como su Hijo. Entonces ayúdanos a reconocer que eso es importante con todo
especialmente con nuestra manera de orar y todo. Queremos orar bíblicamente, Señor, entonces ayúdanos con eso. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.